Un saludo para todos. Hoy es viernes y los viernes nosotros llevamos nuestro estudio a una práctica que tenemos nosotros que analizar y poner en nuestra vida como, si no como una prioridad, como una verdadera labor, la acción social. La acción social la ha llevado la Iglesia a través de todos los tiempos, siguiendo a su Maestro, Jesús mismo. Toda su vida sí fue enseñanza, sí fue oración, fue elevar su espíritu al Padre, pero sobre todo fue preocuparse y ser misericordioso con los pobres, con los necesitados. Cuando se llegó en el templo y leyó aquel texto de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a anunciar la liberación a los pobres, la liberación a los captivos y el año de gracia para los más necesitados. Ahí marca de alguna manera su misión, su vocación, que, como repito, ha sido realizada no solamente en él en su vida como ejemplo, pero los apóstoles, la misma iglesia en todos los momentos. Su labor principal ha sido precisamente la de la caridad. En ella nosotros vamos a ir viendo y conociendo cómo la labor que el cristiano, que el bautizado tiene que ir desarrollando es precisamente poder anunciar y liberar al que está necesitado. Tenemos ejemplos desde toda la historia, pero vamos a mencionar unos principales que todo el mundo conocemos. San Francisco de Asís, cada uno de los fundadores de órdenes religiosas, la Madre Teresa de Calcuta, y en nuestros tiempos muchas personas que sin necesidad de ser santos, sin necesidad de participar de un título, ejercen precisamente el servicio de atención, de caridad en grandes necesidades como terremotos, como inundaciones, o en simplemente servicios que tiene que realizar el hombre para mostrar precisamente la verdad de creer en Dios y de que su fe, su creencia y su oración se lleve a una práctica de servicio, de atención por las obras de caridad, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y dar también posada al peregrino, entrar a los muertos y ayudar también al que no sabe. Hagamos pues un paréntesis en nuestra vida para que nosotros también examinemos cómo tenemos que llevar a cabo esa obra de caridad. Nuestro capítulo de ahora es ver cómo en la iglesia los grupos pueden realizar esta obra social. El grupo de pastoral social de una iglesia no es solamente el único que hace la labor social, es el que, ya lo vimos en otras clases, es el que debe activar, dinamizar la obra social de todos los bautizados. Pero hay un grupo promotor, hay un grupo que debe impulsar las iniciativas, debe advertir las necesidades y debe organizar para que la respuesta de la ayuda sea efectiva. Bueno, ya le estoy dando todo el curso, todavía no iniciamos, pero ustedes van a poder ver en esta clase cómo organizar un grupo parroquial para el servicio social. Vamos a, como todas nuestras clases, a invocar primero al Espíritu Santo para que nos dé luz, nos dé gracia, y con su luz y su gracia podamos ser y hacer lo que Dios quiere en nuestra propia vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Iniciemos pues nuestra clase del día de hoy. Tenemos ahí el título, capítulo 12, ¿cómo se promueve un apostolado social en las parroquias? Para este capítulo, para este estudio, me gustaría regresar
para que analicemos un poquitito lo que fue la portada de introducción a este curso del día de ahora y veamos ahí las figuras. Tenemos un grupito, una familia, no propiamente una familia, sino un grupo de iglesia, pues muy santos, muy devotos, llevan ahí las velas, van muy arreglados, muy acomodados, van los niños, van los ancianos, van los jóvenes, va la mamá con sus niños, pero va por delante el párroco. Quiere decir que el grupo de pastoral social es encaminado, es encabezado, es acompañado, tiene que ser acompañado por el párroco para que realmente sea grupo de iglesia que realiza una labor social. Y luego también, como nos dice, vuelvo a repetir, como dice el Papa en algún momento, no con cara de vinagre. Si ustedes ven las sonrisotas de un lado a otro lado, el gusto, la alegría con la que van con su luz encendida, van a destruir las tinieblas y van a ayudar al necesitado. Con esta imagen solamente podríamos decir que estudiamos ya cuál es la actitud de un grupo de pastoral social. Sin embargo, bueno, continuemos nuestra clase, nuestra materia, de tal manera que nos pueda servir de apoyo y de ayuda para nuestra labor en la obra social y en las actividades de la parroquia. Tenemos en primer lugar la acción de la iglesia en esta obra. ¿Cuál es nuestra acción? El trabajo de transformar la realidad no es fácil. Generalmente hay muchos problemas. Encontramos en la sociedad que tiene muchas raíces ese mal y no es tan sencillo cambiarlos. Por eso, antes de actuar, es importante pensar a dónde queremos llegar, qué camino vamos a seguir para transformar el problema, cómo nos vamos a organizar. De tal manera que ahí tenemos unas figuritas. No es solamente, pues, por decir así, en la figura del lado izquierdo de abajo, no es solamente encender un foco, no es solamente tener ideas, sino cómo organizarlas y cómo tener prioridad. Y en segundo lugar, no es solamente tener acciones. Ahí la figurita de que está haciendo como una especie de inflando un globo. Pero ni es globo, ni lo está inflando, sino solamente se está haciendo ilusiones. Así tiene que tener también nuestra vida cierta característica, ahorita la vamos a ver, pero vuelvo a repetir, el trabajo de transformar la realidad no es fácil. Por eso generalmente encontramos muchos problemas. La sociedad tiene muchas raíces y muchas acciones de la fuerza del mal, y por eso no es tan sencillo cambiarlos, porque aparte de la naturaleza misma del hombre, el mal, el pecado, influye en todo esto. Y bueno, vienen no solamente los pecados personales, sino los pecados de la sociedad, en los que la injusticia, la soberbia, el egoísmo e innumerables acciones van precisamente contra el orden que Dios quiere. Por eso, antes de actuar es importante pensar a dónde queremos llegar, qué camino vamos a seguir para transformar el problema. Y desde luego, ¿cuáles son los problemas? Como ya lo habíamos dicho en otras materias. ¿Y cómo vamos a organizarlos para solucionar esos problemas? Tenemos, por lo tanto, que hacer un proyecto. Hacer un proyecto es hacer un mapa del camino. ¿Qué vamos a seguir? Que nos pongamos de acuerdo en qué cosas hay que hacer y hay que tomar en cuenta antes de empezar el camino. La persona que va a hacer un viaje, pues no solamente se agarra y sube a cualquier camión o cualquier autobús, ni siquiera tampoco a su bicicleta. Tiene que saber a dónde va y en qué va a ir. Si va a ir muy lejos, pues no se va a ir solamente en la bicicleta. Si va a ir en un avión, pues no solamente a cualquier avión. Y si va a ir a otra parte, en otra ciudad,
de la misma ciudad, pues en qué vehículos y en qué forma lo va a hacer. Tenemos que hacer pues un proyecto, un mapa, a dónde vamos a ir y ponernos de acuerdo, porque no vamos solos, tenemos que hacerlo en grupo, tenemos que hacerlo en equipo. Por eso estamos hablando del equipo parroquial de la acción social. Si no tenemos un proyecto, si no sabemos a dónde vamos, seguramente vamos a caer en más problemas. En lugar de resolucionar, pues vamos a estorbar. Por ejemplo, voy a mencionar algunos tipos de problemas en los que podemos caer. La improvisación. Hacemos las cosas que se nos ocurren en el momento que creamos, pero caminamos sin saber cómo le vamos a hacer. Nada más porque se nos ocurrió, pues no es efectivo. La improvisación es el peor de los enemigos que nosotros podemos empezar. Y además, la improvisación ni siquiera viene de otros. La improvisación la causamos nosotros mismos. La improvisación es de alguna manera, pues personalmente nuestra misma limitación, que por no prever y que por no organizar, estamos nosotros mismos causándonos daño y no somos efectivos en lo que nos toca hacer. Por lo tanto, falta eficacia. Hacemos muchas cosas, pero no logramos transformar la realidad. Y eso no nos conviene a nosotros, porque la gente se cansa, nosotros mismos nos cansamos, y al ver que no logramos nada, y al ver que no se obtuvo ningún beneficio, al contrario, males, pues ciertamente fracasamos. Otro aspecto de la improvisación es la desorganización. Cada quien hace las cosas que se le ocurren, pero sin coordinación. Cada quien jala el agua para su molino, y cada quien muchas veces, en lugar de ayudar, estorba y deja obstáculos y pone más difícil arreglar el problema. Y eso nos lleva por consecuencia irremediablemente a un desánimo. Cuando hacemos cosas que no tienen mucho fruto, generalmente va a provocar el desánimo, y por lo tanto irremediablemente va a provocar un abandono del trabajo, un abandono del querer ayudar. Nos hacemos a un lado, o las mismas circunstancias nos hacen a un lado. Dicen que el que mucho ayuda es el que no estorba, y el que no sirve, pues que no lo tomamos en cuenta, y el que no se siente útil, pues él mismo se hace a un lado. De tal manera que estos son los problemas que vienen a sucedernos cuando nosotros no tenemos el proyecto y no vemos, como ya habíamos visto, qué contamos, con qué contamos y para qué lo vamos a contar. Sin embargo, el tener un proyecto nos ayuda a caminar ordenadamente hacia un objetivo. Y aparte, saber quién va a hacer una cosa y quién otra. No todos lo mismo. Y no todos lo mismo porque no todos tenemos la misma capacidad. Ni tampoco no todos vemos el problema o las circunstancias que tenemos que realizar. Y por lo tanto, no todos podemos de alguna manera decir, ya salí adelante. Es al contrario. Si nosotros damos de lo que sabemos y ponemos de lo que está de nuestra parte, entonces haremos mejor las cosas. La eficacia en todas las organizaciones y en todos lados está en que cada quien haga lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer, y en el tiempo en que él mismo lo va a disfrutar para poderlo realizar. Tiene que tener empeño, alegría, gusto y deseo de hacer las cosas. De tal manera que si una persona hace lo que no quiere hacer, lo que no le gusta hacer, lo que le da trabajo hacer, pues no va a hacer nada. Por eso la eficacia va a ser transformar la realidad, pero sabiendo cuáles son las cualidades de cada uno, con la participación de que cada quien haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, caminar organizadamente, es decir, donde cada quien sabe
y cada quien va a ir empalmando sus cualidades y la cualidad de uno va a servir para el otro. Crece entonces, por lo tanto, nuestra experiencia y nuestra estima. ¿Por qué? Porque me siento útil, porque se reconoce lo que yo hago, y no porque yo haga para que me lo reconozcan, sino porque fue útil, porque ayudó, porque edificó, aunque no me hayan tomado en cuenta en lo que en el que trabajo terminado, pero yo lo sé que se terminó porque pude hacer lo que tenía que hacer, y eso ayudó para la realización de un objetivo, y eso llevó al cambio poco a poco, de alguna manera progresivo, de alguna manera continuado y de alguna manera posible para poderlo alcanzar, y una vez alcanzado, pues da satisfacción a todos. Esta es una realidad que muchas veces nosotros no contamos o no hacemos o se nos olvida. Hay elementos indispensables del apostolado social. Algunos ya los he mencionado, pero vamos a ver. Cualidades personales y grupales. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo poner mis talentos al servicio de los demás? Y luego, precisamente ahí está la clave. Que yo sepa quién soy y para qué sirvo. Y luego, segundo, que no esconda mis talentos, porque hay un dicho por ahí que dice, cuando estés en grupo o en familia, no digas tus cualidades o tus habilidades, porque te van a poner a hacer eso. Aquí dice, poner mis talentos al servicio de los demás. Recordar, número 2, recordar que la misión es grupal. ¿Qué es lo que hace mi grupo apostólico? ¿Qué es lo que el grupo tiene como meta y objetivo realizado? ¿Qué es lo que en grupo vamos a hacer entre todos? No queremos protagonismos. Un protagonista resulta un estorbo y hace que todo el grupo pues se desanime, y aparte que no haya eficacia, y aparte que de alguna manera todos pierdan el tiempo y todos pierdan sus capacidades, y el trabajo de muchos pues ya es acumulativo para que en lugar de hacer una eficacia haya una pérdida, porque se pierden las cualidades, se pierden los talentos, se pierde la eficacia y no se logra nada. Y tercero, que nosotros podamos descubrir y saber cuáles son las necesidades sociales de la parroquia, es decir, con qué podemos servir e involucrar al grupo, considerar las áreas de que ya son atendidas para mejorarlas, para descubrir las no atendidas y cómo involucrar a los demás grupos, a la asamblea en general que celebra la misa los domingos, a los niños, a las catequistas, a los papás, a los sectores, e incluso a aquellos que no participando de alguna actividad o grupo en la parroquia, puedan también colaborar y puedan también participar y vivir y condicionar también en su vida las acciones para que todo pueda ser mayor efectivo y mayor realización. Esta es la realidad que tenemos nosotros que tener y que vivir en nuestra propia vida. Vamos a tomar en cuenta y saber quiénes son los agentes de la pastoral en acción. La tarea de la pastoral social nos va a llevar precisamente para que nosotros tengamos una acción viva y presente en las tareas de la pastoral social. La tarea de la pastoral social es una dimensión específica de la acción evangelizadora. Son responsabilidad de todos los miembros y de una determinada comunidad eclesial. Aquí vamos a ver precisamente cuáles son y de qué manera tienen que responder las personas y cómo esas personas van a realizar el trabajo de Cristo mismo, haciéndolo presente y efectivo por encargo del mismo. Por eso, ahí en el dibujito, en la figurita, vemos que un grupo de personas, niños, jóvenes, mayores, llevan de alguna manera el libro de la Sagrada Escritura con grande amor. Llevan a Cristo, que es el que va a hacer presente la acción del amor del Padre entre los más pobres y necesitados.
y además en la misma figura lo llevan hasta el último rincón del mundo. Son, por lo tanto, como agentes de pastoral tenemos que reconocerlos, los primeros responsables, desde luego, los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, los religiosos y religiosas, los laicos, cada quien según el propio estado de vida, para que cada quien desde su lugar y desde su oficio y de su función pueda hacer presente la iglesia en la labor social. Vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo les corresponde. Hablamos de los laicos. Muchas veces las personas se preguntan, y cuando oyen hablar de laicos, no sabe a quién se refiere. O no quieren saber también a quién se refiere, porque como se trata de cada bautizado, pues es más fácil echarle la culpa al compadre, o como cuando se pide por las vocaciones sacerdotales: Señor, envíanos vocaciones, llama a los jóvenes. Y cuando el miembro de la familia, un joven, dice: quiero irme al seminario, dice: ay, Señor, te pedí que hablaras a los jóvenes, pero al de mi compadre, al de mi vecino, no al de mi casa. Y por eso también cuando hablamos de los laicos, dice: ¿quiénes serán los laicos? Y queremos cerrar nuestros ojos como aquel que tapa sus ojos para que no lo vean, y ciertamente no ve a nadie, pero lo están viendo. Los laicos somos todos los bautizados. Laico es el sacerdote, el obispo, pero por ser bautizado. Claro que el sacerdote y el obispo y el papa ya tienen una dignidad, un ministerio, un servicio. Pero hablando de los laicos que no están ordenados, no son obispos, no tienen una vida consagrada, es pues todos los bautizados. Y toca a los laicos, cambiemos la palabra, diría, toca a los bautizados de una manera prioritaria, fíjense, prioritaria como principales, desempeñar la tarea de la pastoral social. ¿Por qué? Porque son los actores directos de las actividades temporales. La familia, en la vida económica, en la vida política, en la vida cultural. Así lo enseña el Concilio Vaticano II. A los laicos, leando de otra forma, a los bautizados les pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. A ellos muy en especial corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen según el Espíritu de Jesucristo. En el documento del Concilio Vaticano Dominguense número 31. Con toda claridad, ahí está la vocación. La primera acción, los primeros llamados, los primeros encargados, los primeros responsables de llevar la transformación del orden social, del orden de la comunidad, del orden de los grupos de las personas, está precisamente a los bautizados, porque están, vamos a ver más adelante, injertados en el mundo, son miembros del cuerpo de Cristo, han recibido el Espíritu mismo de Dios y están precisamente por estar en el terreno de la acción involucrados, llamados a realizar la presencia del amor de Dios entre los más pobres y los necesitados y en cualquier orden en toda la sociedad. Por eso menciona ahí en el orden de lo temporal, en la familia, en las actividades económicas, en las actividades políticas, en las actividades culturales, les toca a ellos, en primer lugar, ir al frente, ir a la vanguardia, ir también a la retaguardia, ir en medio, ir adelante, ir atrás, ir a un lado, ir en todo aspecto, haciendo presente la acción del Padre por medio de su presencia y de su acción de amor y de actitud misericordiosa. Por lo tanto, son los laicos quienes deben hacer llegar a los diferentes ambientes sociales y a las diversas actividades temporales las exigencias evangélicas de la pastoral social. Más claro, como dicen, no canta el gallo. Toca a los laicos, a los bautizados, hacer llegar a los diferentes ambientes sociales y a las diversas actividades temporales las exigencias evangélicas de la pastoral social.
A ellos, a los laicos, a los bautizados, toca insertar el mensaje evangélico en las organizaciones temporales y realizar en ellas la justicia, la verdad, la paz y la libertad. El concilio exhorta a los cristianos, a los laicos, a los bautizados, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados por el espíritu del Evangelio. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes para con el prójimo y para con Dios. A la conciencia bien formada del laico toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, número 43. Está hermosísimo este documento. Y es necesario que si no lo habíamos escuchado, que si no lo conocíamos, entendamos que es voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, es la voz de la Iglesia que nos llama a ese trabajo y por el cual nosotros tenemos que dar cuenta a Dios y que responder de él. Vuelvo a repetirlo para que nos quede bien claro. Toca a los laicos insertar, llevar el mensaje evangélico en las organizaciones temporales y realizar en ellas la justicia, la verdad, la paz, la libertad. El concilio exhorta a los laicos, a los cristianos, a los bautizados, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados por el espíritu del Evangelio. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes para con el prójimo y para con Dios. A la conciencia bien formada del laico toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Fíjense qué importante. A la conciencia del laico bien formado tiene que quedarle bien grabada que la ley divina tiene que quedar insertada en la ciudad terrena por su acción y por su presencia. De aquí surge la urgente necesidad de capacitar para que los laicos que sobresalgan en el campo de la educación, los laicos deben de sobresalir en la política, los laicos deben de hacer presente en los medios de comunicación social, en la cultura, en el trabajo, en cualquier parte donde estén, deben ser luz y sal. Y por lo tanto, es necesario formarlos, capacitarlos, para que su presencia sea como la de la sal, de sabor al mundo, de santidad y de justicia, para que su labor sea, como nos enseña el Evangelio, como la levadura, que no se nota, no se ve, pero es la que hace fermentar toda la masa, como la de la presencia misma de la acción de Dios en nosotros, por medio de la realización de la presencia del Evangelio, a través de la vida y de las obras de los laicos, de los bautizados. Vamos a ver cuál es el papel de los obispos y los presbíteros. No es todo a los laicos. Vamos a ver cuál es el papel, según el Evangelii Gaudium et Spes, número 43. Los obispos y los presbíteros, y a ellos se equiparan los religiosos, las religiosas, a este respecto, tienen la misión de formar las comunidades eclesiales en unidad y comunión. Por esta razón, para facilitar su misión, no deben asumir liderazgos sociales ni políticos. Sin embargo, su aportación a la pastoral social es indispensable, pues tienen el deber de iluminar el compromiso social de los laicos cristianos, de animarlos, de acompañarlos, de educarlos para la práctica de la caridad y la justicia. Los obispos prediquen juntamente con sus sacerdotes el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles queda como inundada por la luz del Evangelio, por la predicación de los sacerdotes y de los obispos. Aquí tenemos el parteaguas, para que los que ya se habían sentido mal pensando que toda la acción era de los laicos, de los bautizados, bueno, si es injertarla, si es llevarla a la sociedad. Por eso dice aquí que a los obispos y presbíteros no les toca tomar liderazgo social ni político. Su aportación es
educar, iluminar, animar, acompañar, educar a los laicos para que obren la caridad y la justicia. Por lo tanto, los obispos prediquen juntamente con sus sacerdotes el mensaje de Cristo, en concreto, la doctrina social de la Iglesia, de tal manera que la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio y la enseñanza del Evangelio en los documentos que se llaman de la doctrina social de la Iglesia. La tarea suya es hacer que la predicación, la catequesis y la liturgia tengan en cuenta la dimensión social y comunitaria del cristianismo, formando hombres comprometidos en la construcción de un mundo de paz. Ahí está propiamente la labor que a veces no realizan ni el obispo ni los sacerdotes, o no todos los obispos ni todos los sacerdotes, pero que es para todos. Todos tenemos que tener mucho cuidado para que nuestra predicación, la catequesis y la liturgia tenga la dimensión social y comunitaria del cristianismo, formando hombres comprometidos en la construcción de un mundo de paz. En el amplio y articulado servicio de la caridad desarrollado ayer y hoy por nuestra Iglesia, hemos de reconocer la valiosa contribución de numerosos institutos religiosos, de varones y de mujeres, surgidos bajo el impulso de un específico carisma al servicio de los más necesitados y expresado en el cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los minusválidos, de los huérfanos, de las madres solteras, de los encarcelados, de los niños de la calle. Es una sociedad tan compleja como la nuestra. Su generosidad y su creatividad ha de seguir orientándose a formas nuevas de acuerdo a las nuevas necesidades de acción caritativa, lo mismo que de otras de índole educativo, cultural y social. De tal manera que ahí está propiamente toda la vocación universal de la Iglesia, que es participar en estas labores de la sociedad, precisamente poniendo gran empeño en que la labor social, la labor de la caridad, tiene que desarrollarse como en otros tiempos, y cada quien pues también reconocer la obra que la Iglesia ha realizado a través de los grandes institutos religiosos dedicados a la caridad fraterna y dedicados a todo esto, para que siga impulsando el espíritu y el carisma para los más necesitados, cuidando a todos los que de alguna manera necesitan de nuestra ayuda. Por eso menciona a los enfermos, los ancianos, los minusválidos, los huérfanos, las madres solteras, los niños de la calle, y que demos de alguna manera apoyo a estas obras y hagamos surgir nuevas para que se cumpla el deseo de Dios, que el amor y la plenitud de la gracia, de la obra salvadora de Cristo, llegue a todos los hombres. Y como decía desde el principio de la clase, el Espíritu del Señor está sobre mí para alcanzar la liberación y el año de gracia a los más necesitados. Esta es pues nuestra labor, esta tiene que ser nuestra acción y esta tiene que ser también nuestra manera de vivir para participarla y para tenerla de alguna manera en grado máximo para nosotros mismos. Que la labor y la acción de Dios entonces nos lleve para que pudiendo realizarla podamos nosotros alcanzar plenitud de gracia y de vida. Habiendo de alguna manera caminado por este estudio, por este camino, hagamos también el propósito de poder profundizar más en él y de poder caminar en comunión con los obispos, con los sacerdotes, con el Papa, para que la Iglesia cumpla su misión y su papel. Damos gracias a Dios, invocando a la Virgen María, que es también madre de esta la acción social, porque ya hablaremos de ella, pero por ejemplo en México y en todas partes ha sido la primera que ha hecho la labor social, construyendo sociedades nuevas y edificando a través de su presencia el amor por los pobres y la necesidad de crecer en ellos. La saludamos a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como todos los días, hagamos la oración en este año jubilar por los 25 años de la fundación de la diócesis de Ecatepec. Padre lleno de amor y misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros, nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que peregrina en Ecatepec al celebrar su 25º aniversario, y que a imagen de tu Hijo Jesús continúa con el gozo de anunciar el Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama a nosotros la gracia de tu Espíritu para que nos asista en nuestro trabajo misionero, con manos de abundantes vocaciones. Bendícenos en nuestros pastores y laicos. Que nuestra Madre Santa María de Guadalupe interceda por nosotros y nos bendiga. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Consolador, huéspedísimo a sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendice siempre. Que tengan un feliz día.